Saludos. Hoy quiero hablaros de un detalle distintivo de los trajes renacentistas. Este detalle estaba de moda en todos los países y en España incluso y especialmente en las familias reales y aristocráticas. Se trata de un gran cuello redondo en el que la cabeza descansa como en una bandeja. Es un signo de un atuendo caro, incluso si tal collar no estaba adornado con encaje, era muy difícil de hacer y llevar. Estos cuellos no aparecieron de repente. A principios del siglo XVI, los cuellos de las camisas empezaron a hacerse a la percha, extendiendo el cordón y recogiendo así la tela en pequeños pliegues. Pero el tiempo pasó y el cuello empezó a crecer en tamaño y con la llegada de los cuellos de pie de las prendas exteriores separadas de la camisa era más práctico y se convirtió en un cuello complejo. Curiosamente, en España se llamó inicialmente lechuguilla, quizá de lechuga, ya que el volante se asemejaba a las onduladas hojas de ensalada. Estos cuellos no fueron un invento español, sino que aparecieron paralelamente en varios países. Sin embargo, se asociaron con el traje español, rígido, cerrado, diseñado para mantener la espalda recta y la cabeza alta. Se requería una habilidad especial para llevarlo, manteniendo la cabeza baja y el cuello inclinado, lo que estaba en consonancia con los ideales españoles de la época. En los distintos países, estos collares se llamaban de diferentes maneras. Francia, cutter; Inglaterra, ruff; España, grangola o gorjera. Probablemente se pregunte cómo se fabricaban estos collares. Permítanme decirles de inmediato que el proceso de hacerlos es muy largo. Por supuesto, su almidonado o almidonar no es tan fácil. El almidón se quemaba con facilidad o se solidificaba demasiado rápido. A veces se le añadían tintes, entonces los cuellos quedaban amarillentos o azulados. A continuación, se colocaban metros de tela almidonada, 10 o más, con la ayuda de punzones, varillas de metal calentadas. Los pliegues podían ser grandes o pequeños, podía haber varias docenas o varios centenares de ellos. Cada vez que el cuello se mojaba, por ejemplo, si el tiempo era húmedo o simplemente había que lavarlo, había que repetir este laborioso procedimiento. Al principio, estos collares se hacían simplemente de tela. Luego se añadía una fina tira de encaje. Luego se empezó a preferir el encaje ancho. Y a veces se hacía completamente de encaje. A veces incluso podía ser de encaje con hilos de oro o plata. Con el paso del tiempo, y todos sabemos que la moda cambia con el tiempo, y los cuellos también cambiaron. Los había de diferentes tipos, con distintas capas, ángulos y anchuras. E incluso el mismo cuello podía llevarse de distintas maneras. Podían ser un anillo cerrado, rodeando completamente el cuello. Pueden abrir el cuello por delante. Podían llevarse con un atuendo cerrado o con escote. Podían ser de una sola capa o constar de varias filas, de modo que parecían un enorme pastel. Como comprenderá, todo dependía del lugar y de la época. Así, por ejemplo, en España, hacia 1560 los cuellos llegaban hasta los lóbulos de las orejas. Y en la década de 1580 llegaban hasta la parte trasera, cubriendo por completo la nuca. La cara parecía hundirse en el cuello y las orejas quedaban parcial o totalmente cubiertas. Y la anchura aumentó tanto que en la década de 1590 fue necesario promulgar un decreto que la limitaba a 7 centímetros. Como comprenderá, cuanto más ancho y alto es el cuello, más sujeción necesita. Así que con el tiempo aparecieron armazones especiales, hechos de cartón o alambre, y el alambre se escondía dentro de la tela o quedaba a la vista. Podía ser de plata. En una de las obras de Lope de Vega hay un episodio en el que la reina y un conde enamorado intentan abrazarse, pero los extremos del encaje de él se enredan en el marco de ella, no pueden desengancharse y el rey los atrapa. El conde tiene que mentir diciendo que vio una araña en el cuello de la reina e intentaba quitársela, por eso se acercó tanto, y los cuellos empezaron a pasar de moda a principios del siglo XVII. Pero en los Países Bajos duraron mucho tiempo, hasta mediados de siglo. ¿Te gustaría que estos cuellos volvieran a estar de moda? Escríbelo en los comentarios. Gracias por vernos.